Bueno, resulta de que si tomamos el versículo base, por así decirlo, que tenemos, ¿verdad? En Apocalipsis, donde viene nuestro Señor Jesucristo y le hace un llamado de atención a la iglesia. No tanto un llamado de atención, sino también, aparte del llamado de atención, le menciona lo que realmente se vivía en la iglesia. Y pues podemos observar de que no es algo bueno. Si pudiéramos hablar un poco de la iglesia en Sardis, resulta que muy probablemente tenía unos 40 años de existencia. Y pues parece que el mejor momento de esta iglesia había estado en el pasado. Muchas veces así les pasa a los cristianos, ¿verdad? O a algunas congregaciones, donde el mejor momento que tuvieron como congregación resulta que quedó en el pasado y pasan queriendo vivir un cristianismo basado en el pasado o basado en algo bueno que le sucedió. Y resulta de que esta congregación en Sardis dice que tenía una reputación de estar viva y saludable, pero en realidad resulta que la iglesia estaba muriendo de a poquito, estaba muriendo poco a poco. ¿Y por qué estaba en esa situación la iglesia en Sardis? En primer lugar, parece que muchos miembros eran convencidos, ¿verdad? Pero no convertidos. Entonces hay una gran diferencia entre ser convencido y ser convertido. Entonces ser convencido es aquella persona que está convencida de que existe un Dios, está convencida de que hay que buscarle, está convencida de que hay que ir a la iglesia, pero una cosa es visitar una iglesia y otra cosa es ser miembro de la iglesia como tal. Entonces, habían cristianos que estaban convencidos de que había que seguir a Jesús, pero no estaban convertidos. Y por ende, resulta que habían otros hermanitos por ahí de que estaban muy dormidos. Pero resulta que dentro de tantas malas noticias también había una buena. Y era de que la buena noticia es que también había un pequeño remanente fiel. Entonces, y a este remanente fiel viene Jesús y les manda a velar y les manda a arrepentirse, ¿verdad? A los pocos fieles también a afirmar aquello bueno que quedaba dentro de la iglesia. Dentro de una iglesia, pues vamos a encontrar de todo tipo de personas. Recuerde que todos nosotros venimos del mundo y hemos sido educados de diferentes maneras. Algunos hemos pasado por diferentes situaciones y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos está abierto para todo tipo de personas que quiera llegar a él. Las puertas de la iglesia no se le cierran a nadie. Las puertas de la iglesia están de par en par para toda persona que quiere llegar. Lo que implica, por lo tanto, de que dentro de una iglesia es normal que exista la diversidad de personas. Y por lo tanto, si existe la diversidad de personas, encontramos cristianos de esta forma, cristianos de otra forma, pero más que todo, a pesar de que existamos diferentes personas, hay que quitar, por así decirlo, esa diversidad, porque se supone que como cristianos, nuestro único deber es parecernos cada día más a Cristo. Entonces, ese es nuestro único deber, acercarnos y parecernos cada día más a Cristo, por lo cual nosotros tenemos que estar siguiendo lo que dice Cristo Jesús y por lo tanto tenemos que estar en una mejora. Entonces, y si habláramos de Jesucristo, viene y se presenta a Jesucristo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces viene Jesucristo y el apóstol Juan viene y le manda, por así decirlo, un mensaje claro, un mensaje totalmente eficaz y directo para la iglesia. Si habláramos un poquito acerca de la vida terrenal, todos los que estamos aquí podemos estar vivos físicamente, pero no porque estemos vivos físicamente implica de que estemos vivos espiritualmente. Entonces, y muchas personas nos preocupamos mucho por la vida espiritual, perdón, por la vida terrenal y nos olvidamos demasiado de la vida espiritual. Y pasamos de esa forma pensando de que realmente estamos vivos espiritualmente, teniendo una buena reputación, por así decirlo, pero resulta que por dentro estamos muertos espiritualmente. Y ese es el llamado de atención que, por ejemplo, le hace Cristo a la iglesia en Sardis. Le dice, tú tienes fama de que estás viva, tú tienes fama de que estás bien, pero no es así. Resulta de que estás muerto, te estás muriendo poquito a poco. Imaginémonos por un momento el aspecto de vista físico. Imagínese que usted está un día
viene y usted se cree sano y sale a hacer ejercicio y todo, y usted come bien y que su conflay ahí, que sus panqueques en la mañana y todo, ¿verdad? Que su pollo a la plancha al mediodía y así, ¿verdad? Y usted se siente fuerte y todo y se siente saludable y a pesar de que ya tengamos nuestros años caminados brincando de aquí para allá y resulta que cuando va al médico y resulta que en el chequeo médico viene el médico y le dice, mire, fíjese que usted no está sano, usted lo que le pasa es que tiene poco tiempo de vida. Entonces, qué triste sería eso. Entonces, era algo así más o menos lo que le estaba pasando a la iglesia en Sardes. Ellos pensaban de que estaban bien, ellos pensaban de que estaban actuando correctamente, ellos pensaban de que estaban bien ante los ojos del Señor Jesucristo, pero resulta de que no era así. Resulta de que ellos estaban muriendo poco a poco espiritualmente. Y el caso es de que con la muerte espiritual no se puede hacer nada, porque la muerte espiritual va a ser eterna, si bien es cierto, por así decirlo, en algún momento todos nosotros vamos a morir, entonces nos vamos a arrugar, algunos no vamos a llegar ni a las arrugas y nos vamos a morir, entonces, y ahí en el sepelio, en el ataúd, nuestro cuerpo va a desaparecer, pero el cuerpo espiritual no, sino que el cuerpo espiritual va a seguir con vida y va a morir eternamente. Y cuando nos referimos que va a morir eternamente, nos referimos a que va a estar separado de Dios. Entonces la muerte espiritual va a consistir o consiste totalmente en la separación del hombre de Dios. Entonces, si uno está separado de Dios, hasta ahí nomás llegamos, estamos muertos espiritualmente. Y resulta que esa separación puede ser una separación eterna, que no va a ser ahí en una playa, ahí bien tranquilos y todo, ¿verdad? Con agüita de coco, nada de eso, sino que va a ser en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segura. Le dice Jesucristo a la iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Pocas palabras para los demás. Los demás creen de que son una iglesia fuerte. Los demás creen de que eres una iglesia que está viva. Los hombres te ven así, pero en realidad estás muerta. ¿Para quién estaba muerta? Estaba muerta para Jesucristo, estaba muerta. Porque recuerde que los demás miraban y decían, ves qué bonita esa iglesia, cómo se reúne, ves qué bonita esa iglesia, cómo se congrega, ves qué bonito, cómo cantan ahí, ves qué bonito que aquí, que allá, y así sucesivamente, ves qué bonito el ministerio de damas, ves qué bonito el ministerio y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces le dice Jesucristo, para los demás, estás viva. Los demás que te observan, te ven viva, pero yo te estoy viendo muerta, le dice Cristo Jesús. Reduzcámoslo un poquito. Si bien es cierto, existe la iglesia, pero la iglesia tiene que estar compuesta por los miembros. En este caso somos nosotros. Entonces nosotros somos miembros de la iglesia. Entonces, por lo tanto, si nosotros somos miembros de la iglesia y si la iglesia muere, ¿quiénes creen ustedes que van a morir? Nosotros mismos somos los que vamos a morir como miembros de la iglesia. Entonces, el llamado de atención es para nosotros. El llamado de atención es para tomarlo de manera espiritual. Dentro de la iglesia, Jesucristo sabe perfectamente quién está haciendo las cosas correctamente y quién no. Jesucristo sabe a la perfección quién le es fiel y quién no. Es más, si lo pusiéramos así, Jesucristo sabe en estos momentos, en estos precisos momentos, si usted está aquí en la reunión únicamente escuchando y posteriormente está haciendo otra cosa. Jesucristo sabe si está viendo los frijoles y a la misma vez está escuchando. Cuando lo que debería hacer el cristiano es únicamente estar aquí, adorando al Señor. Eso es lo que debería estar haciendo. Entonces Jesucristo lo sabe así, exactamente. Recordemos que Dios conoce hasta cuántos cabellos tenemos y cuántos nos faltan, cuántos se nos han caído. Entonces Jesucristo sabe perfectamente quién le está siendo fiel y quién no. Y por eso le hace el llamado de atención a la iglesia, porque Jesucristo dentro de la iglesia sabe quiénes son aquellas personas que luchan por la salvación y quiénes son aquellas personas que no luchan por la salvación.
Jesucristo sabe quiénes son aquellos cristianos que están despiertos y también sabe quiénes son aquellos cristianos que están dormidos. Lo sabe perfectamente. Sabe quiénes viven de las apariencias y sabe también quiénes tienen un corazón sincero. Lo sabe totalmente. Sabes quiénes viven de una manera justa, de una manera íntegra. Pero resulta que si el ser humano se acerca a la iglesia, únicamente puede ver las obras que se hacen en el exterior de la iglesia. Pero nuestro Señor dice que discierne las intenciones del corazón. La palabra del Señor eso hace. Dice que la palabra del Señor es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas y discierne las intenciones del corazón totalmente. Entonces, Él nos conoce totalmente. Pero la pregunta es, ¿le conocemos nosotros? Porque hay una gran diferencia en que Él nos conozca y que nosotros le conozcamos. Porque conocer a Jesús no es decir, yo recuerdo que Jesucristo vino y me sanó de esta gripe que andaba. Yo recuerdo que yo lloré a Jesús y así. Eso no es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es serle fiel todo el tiempo. Conocer a Jesús es estar dispuesto a poder servir. Conocer a Jesús es estar dispuesto a escucharlo. Conocer a Jesús es estar dispuesto a poder traer otras personas y anunciar el evangelio de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros decir que conocemos a Cristo si no conocemos a fondo lo que Él quiere de nosotros? Nos hemos metido en esa idea tan absurda y equivocada de que pensamos de que cristianismo es conectarnos, de que cristianismo es reunirnos, de que cristianismo es cantar 4 alabanzas, y cristianismo no es únicamente eso. Cristianismo hay que hacer muchas cosas que implica el cristianismo. Y ese es el llamado de atención que Jesucristo le estaba haciendo a la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis era una iglesia muy buena para hacer obras. Era muy buena para ayudar. Y eso lo miraba la gente y la gente decía, qué iglesia más buena. Cómo hacen tantas cosas ahí, qué bonito todo eso. Para los de afuera podía estar vivo. Pero para el Señor Jesucristo resulta que estaba comenzando a morir. Se estaba muriendo totalmente. La iglesia, vuelvo al punto, estaba llena de convencidos y no de convertidos. ¿Cuántas personas vienen y visitan la iglesia? Muchas personas. ¿Cuántas personas vienen e incluso pasan años visitando la iglesia? Y nosotros, pues como somos así bien amorosos y todo, hasta les decimos hermano, Dios les bendiga y todo, hermano aquí, hermana allá, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero resulta que únicamente siguen siendo personas convencidas de que hay que seguir a Cristo, pero no siguen, pero no están o no han entrado dentro de este proceso de conversión. Y si no ha entrado dentro del proceso de conversión, resulta de que hay muerte por ahí. Ya ando oliendo ya ando oliendo a muerto, por así decir. ¿Cuántas personas vienen y dicen, yo no, es que yo ya estoy salvo? Porque ¿cómo fue? No, es que yo ya levanté la mano y acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Ese no es el proceso correcto. Ese no es. Hay que leer las Escrituras. Hay que estudiar lo que dice la palabra del Señor. Ahí está Marcos 16:16. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Y así sucesivamente. La iglesia estaba llena de dormidos. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 4, verso 19. Si el hermano lo pone en pantalla, por favor, Romanos 4:19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Imagina que Abraham, un viejito de 100 años o de casi 100 años,
resulta que él no se consideraba que tenía un cuerpo muerto. Resulta que estaba más vivo que muchos de nosotros. Y ninguno de los que estamos acá venimos y tenemos 100 años. Por mucho va a unos 50, unos 60, ¿veis? ¿Verdad? El que va ganando en edad. Entonces, y Abraham dice que a pesar de que tenía ese cuerpo, resulta de que, mire, estaba fuerte, estaba vivo totalmente. ¿Cuánto más nosotros que estamos más vivos y más fuertes que Abraham deberíamos de estar más fieles en la iglesia? ¿Cuánto más de nosotros que estamos, por así decirlo, empezando a vivir el cristianismo, debemos de estar preocupados por traer más personas a la iglesia, de quitarnos ese olor a mortandad espiritual y tener ese olor a vida eterna? ¿Cuánto más nosotros? Vuelvo a repetir, resulta que la iglesia estaba llena de personas dormidas. Hay que despertarse, hermanos. Hay que despertarse totalmente. Porque hasta hay un dicho, ahí va camarón que se lo lleva, que se duerme. Ya sabe quién se lo lleva. Y cristiano que se duerme, ¿quién se lo lleva? Diablo. Ahí no es la corriente, sino el diablo. Entonces, cristiano que está dormido, así de simple, se lo va a llevar el diablo. ¿Sí o sí? Entonces, el cristiano tiene que despertarse. Tiene que quitarse del sueño y comenzar a actuar, comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento, comenzar a demostrar que tiene el Espíritu Santo y que por lo tanto que está más vivo que los del mundo. Tenemos que demostrar que estamos más vivos. Y al final el consejo viene y le dice a la iglesia en Sardis, el consejo que te doy es que seas vigilante. Entonces, viene y le da una orden, no un ruego. Sé vigilante. Y es lo mismo para nosotros. Como iglesia tenemos que estar siempre vigilantes de los peligros que vienen y acechan nuestra vida espiritual. Tenemos que estar despiertos. Imaginémonos los vigilantes, o las personas que trabajan de guardias de seguridad. ¿Será que estas personas tienen que dormir? Bueno, que algunos se duermen, ¿verdad? Al final se les meten a robar. Pero los contratan para que no se duerman. Los contratan para que estén vigilantes. Entonces viene Jesús y les dice, ustedes tienen que ser vigilantes. Tienen que estar alerta, en pocas palabras, de las acechanzas de Satanás. Porque Satanás es astuto. Y sigue diciendo y afirma las otras cosas que están para morir. La iglesia en Sardis debía de afirmar aquellas cosas buenas que le quedaban. Las que aún no habían sido arrebatadas por el enemigo a causa de la ausencia de vigilancia. El Señor llama a la iglesia a despertar y velar para luego guiarla a un cambio productivo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no nos podemos quedar dormidos. Los cristianos somos despertados por el Espíritu Santo, pero lo que pasa lamentablemente es que muy probable se despierte con un sermón como este el día domingo y mañana lunes ya esté dormido. Y no se trata de eso. Se trata de despertarse de una vez por todas y comenzar a vigilar totalmente. De eso se trata. Porque en eso está cayendo el cristiano. Se despierta los domingos y de lunes a sábado se vuelve a dormir. Y allá hay que irlo a despertar el domingo. Y así sucesivamente. El cristiano tiene que despertarse de una vez por todas. A partir de hoy tiene que despertarse totalmente. Y tiene que quedar totalmente despierto y tiene que ser totalmente vigilante ante las acechanzas de Satanás. Y sigue diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que el Señor le reprocha a la iglesia de Sardis no era tanto que quería cantidad de personas. Lo que él quería era calidad de cristianos. Y eso es lo que sigue queriendo hasta el día de hoy. Calidad de cristiano. ¿De qué sirve tener una iglesia
por así decirlo, de 500 miembros, si resulta que 475 miembros están dormidos y solo el resto está despierto? Simplemente una iglesia que amontona gente. El Señor no le interesa tanto la cantidad, al Señor le importa más la calidad. Eso es lo que realmente le importa al Señor, la calidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser calidad de cristianos. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. La iglesia de Sardis no tenía problemas de ignorancia, sino de memoria. No eran tontos, eran muy inteligentes, pero necesitaban recordar, necesitaban traer a la mente las buenas cosas que estaban olvidando. Necesitaban olvidarse del pasado y acordarse y ser instruidos para comenzar a vivir como realmente tenían que hacer. Y por último, igual, pocas palabras, sean obedientes. Amados hermanos, es necesario de que nosotros actuemos. Y no es si queremos, que ese es el problema. Que últimamente el cristiano quiere servir a Dios a su manera. Si quiero me reúno, si quiero tal cosa, si quiero le sirvo a Dios. Es que no es si usted quiera, así de simple. Y dice por último el verso 3: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se fija? Si usted no vela, dice, bueno, si usted no vela, si usted no hace caso, yo voy a venir como ladrón. Así como se le meten al vigilante que se queda dormido. Y no te voy a avisar cuándo voy a llegar. Así le dice Jesucristo. Y así va a venir Jesucristo. Dice que va a venir como el ladrón en la noche. Cuando todos pensemos, no, y que qué bonito y todo ahí va y así, no, y todo tranquilo. Así va a venir Cristo Jesús. Y es por eso que hace el llamado a ser vigilantes, a estar alerta. Amados hermanos, no nos dejemos morir espiritualmente. Reaccionemos antes de que sea tarde. Reaccionemos antes de que nos llegue el castigo eterno. Ese es el mensaje en esta noche. Que Dios les esté bendiciendo grandemente en esta noche.